continuar con la siguiente ponencia. Ahora es el turno de Fermín Gándara Sica, con la ponencia titulada Buenas prácticas agrícolas como herramienta para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Número 2, hambre cero. Y número 12, producción y consumo responsable. Fermín, todo tuyo. Bueno, yo también voy a compartir página, a ver si puedo. Ahí está. ¿Se escucha ahí, Santiago? Sí, sí, perfecto. Bien, ahí está. Muy bien. Bueno, la idea de este trabajo básicamente es poder responder a la pregunta de cómo las buenas prácticas agrícolas pueden posicionarse como una herramienta para la consecución de estos objetivos del desarrollo sostenible, que son el número 2, hambre cero, y el número 12, producción y consumo responsable. Para esto tenemos que contextualizarnos y nosotros vemos que la población mundial, que está en constante crecimiento, supera ya los 7.500 millones de personas, necesitan cubrir sus necesidades básicas y una de estas, la principal, es alimentarse. Y nosotros vemos que, a su vez, más de 690 millones de personas hoy padecen hambre. También hay ineficiencia en la producción y las formas de consumo, lo que a su vez nos lleva a un deterioro del medio ambiente, y esto nos genera mayor, o mejor dicho, un problema en el desarrollo futuro. Pero vemos el nacimiento, ya desde hace un tiempo, de un intento de consumo y producción sostenible que consiste justamente en hacer más y mejor con menos. Pero esto requiere claramente la aplicación de buenas prácticas agrícolas, la modificación de hábitos de consumo, la implementación de buenas prácticas productivas, y hace necesario entrar y tomar acción, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que los estados aprobaron en el año 2015, esa Agenda 2030 que reflejaba el compromiso de que nadie quedara atrás en la consecución de esos objetivos propuestos, se cumpla. También no podemos dejar de lado en la actualidad, obviamente, la pandemia, que hace que todas las proyecciones que se tenían en cuanto a la cantidad de personas que puedan llegar a padecer hambre o que vayan a padecer hambre en los próximos años, han crecido exponencialmente, y eso obviamente nos lleva a replantear todos los proyectos de acción que existían. Los ODS, rápidamente adoptados en el 2015, tienen como fin poner fin a la pobreza, al hambre, asegurar la paz, garantizar la prosperidad, con este objetivo principal de que nadie quede atrás, ¿sí? Es intentar que todos puedan de forma equitativa alcanzar estos objetivos. Son 17 objetivos que a su vez tienen 169 metas conexas, que tienen como eje central los derechos humanos. La agenda está basada explícitamente en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como dije, es el eje central de esta agenda, los derechos humanos. Pero también vemos que la velocidad de avance con la que se pretendía llegar a conseguir estos objetivos en el año 2030 es menor a la propuesta. Entonces, en el 2019, los líderes mundiales plantearon la necesidad de una década de acción. Es decir, necesitamos la movilización de todos los sectores de la sociedad con una participación activa que nos permita lograr alcanzar estos objetivos. Y entrando de lleno en lo que son los dos objetivos de estudio de este trabajo, el ODS 2, hambre cero, consiste en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible. La alimentación adecuada es un derecho humano y los estados deben asegurarles a las personas el efectivo ejercicio y disfrute.
Y nosotros vemos que en el mundo hay alimento suficiente. El tema es que las malas prácticas, tanto en la recolección como en el consumo, hacen que no llegue a todos y que haya gran cantidad de personas, como dijimos, que padezcan hambre. Y como vamos a ver a continuación, existe una manera de asegurar conseguir este gran objetivo. Y el ODS 12, Producción y Consumo Responsable, consiste en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, es decir, que estos medios de producción y las formas y hábitos de consumo nos ayuden, ¿sí?, o impacten de forma positiva, o por lo menos que no sea un impacto negativo en el medio ambiente y que nos permita a nosotros un desarrollo sostenible y nos permita asegurarnos el disfrute futuro, ¿sí?, de, por ejemplo, el medio ambiente. Ahora, ¿cómo el derecho agrario y las buenas prácticas agrícolas nos van a acompañar y nos van a ayudar en la consecución del ODS 2 y el ODS 12, y esto nos va a impactar positivamente en el resto de los objetivos? Ahí podemos ver la definición de derecho agrario, pero no nos vamos a detener en esas cuestiones. Sí, aclarar que se extiende o debería extenderse el derecho agrario sobre la cadena productiva, regulando las distintas etapas de ella. ¿Por qué? El sector primario, que obviamente es el primer eslabón de la cadena, o cualquier modificación que nosotros realicemos sobre esta, ¿sí?, sobre este sector, sobre el sector primario, nos va a impactar positivamente en el resto de los eslabones. Y a su vez, en una doble vía o en un doble sentido, si nosotros implementamos buenas prácticas o buenos hábitos de consumo, vamos a tener que el último eslabón de la cadena, inversamente, nos va a generar un impacto positivo. Y eso nos va a permitir a nosotros, puede sonar muy utópico, obviamente, pero es la idea poder alcanzar estos grandes objetivos, y si nosotros generamos esos cambios a través de la implementación de las buenas prácticas en el sector primario, vamos a ver cómo de forma positiva un cambio en todas las distintas etapas nos permiten alcanzar ese objetivo de hambre cero. Los estados, obviamente, deben tomar medidas para mantener, adaptar y fortalecer la diversidad de la alimentación y los hábitos sanos de consumo y producción, y para esto uno entiende que el derecho agrario debe convertirse en el marco normativo que, no de manera voluntaria, sino que de forma obligatoria, nos imponga la implementación de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento, transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección, higiene, salud humana, el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros. Esto no solo nos va a permitir mejorar o asegurar, ¿sí?, lo que es la salud humana o la higiene, sino que la implementación de las buenas prácticas agrícolas nos da una mayor eficiencia en la producción. Y eso también nos da mayores beneficios económicos. Cuando nosotros pensamos en que la aplicación de buenas prácticas agrícolas nos podría generar un gasto, en realidad estamos desentendiendo la realidad, ya que hay un beneficio en su implementación. Es decir, son un componente de competitividad para el productor y para las empresas. Y con estas prácticas, con la implementación de estas prácticas, nosotros aseguramos la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, y esto, como decía, permite aumentar la productividad y producción, generando o impactando de una mejor forma el mantenimiento del medio ambiente. Ahora, la regulación sobre las BPA y la implementación de las mismas a nivel global son dispares, y los esfuerzos aislados, de hecho internamente,
vemos que hay superposición de reglas, vemos que hay reglas diferentes en sectores o en lugares vecinos, lo que genera un gran desconcierto para los productores y consumidores. Y lo que se intenta es seguir las reglas internacionales o las buenas prácticas internacionales, que son los requisitos que marca la exportación. Y esto nos deja de lado a los pequeños productores, generalmente, que no llegan a las capacitaciones o no tienen los medios suficientes para la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Está claro que si no se hace o no se implementa un programa de adopción progresivo, normalizado, universal y de forma obligatoria, el efecto no va a ser inmediato y no alcanzaremos, entiendo, el objeto, principalmente el objeto número 2, el objetivo número 2, que es hambre cero. Estas prácticas deberían fijar una serie de requisitos mínimos obligatorios que todos deben cumplir desde el primer día de su aprobación, de su implementación, perdón, y otros requisitos que deberán exigirse de forma gradual, ¿sí? Y hasta algunos podrían ser voluntarios, que hoy directamente o básicamente es la implementación voluntaria de las BPA. Y ahí, en esa etapa o implementación voluntaria de buenas prácticas, estaría la diferenciación de los productores o eso que les permitiría destacarse, ¿sí? Teniendo en cuenta el mercado y la competencia, pero nos aseguramos un piso de buenas prácticas agrícolas que nos genera un beneficio, como decía, en toda la cadena productiva. Pero es necesario una implementación, que por eso, reitero, puede sonar utópico, pero debe ser universal para que el impacto sea inmediato. El derecho agrario como regulador de las BPA. El derecho agrario es la rama del derecho que debe tomar la posta para llevar adelante la tarea de homogeneizar las distintas iniciativas a través de un trabajo interdisciplinario, colaborativo e integrador. ¿Por qué? Porque, como dijimos, las buenas prácticas agrícolas son actividades o técnicas, ¿sí?, que nos permiten mejorar lo que es la producción, ¿sí?, y nos permite asegurar la inocuidad de esos sistemas productivos. Pero necesariamente, al ser un trabajo técnico, necesitamos de otras disciplinas que el derecho, que mejor dicho, el derecho no tiene esos conocimientos, pero sí debe ser el derecho quien regule y le dé el marco para poder asegurarnos la implementación de estas prácticas. Los principios rectores del derecho agrario nutren naturalmente todas las actividades sobre las que recaen las BPA y por ello no encontramos otra posibilidad que estructurar el marco normativo que permita su implementación en todo el mundo, en simultáneo generando un efecto en el corto plazo, porque recordemos, en el 2019 se pidió una década de acción para poder alcanzar los objetivos en el 2030. Entonces, es necesario esto, generar un impacto rápido a corto plazo y que está visto que la implementación de buenas prácticas agrícolas genera un impacto positivo en las producciones. La necesidad, obviamente, es la de establecer un marco de base obligatorio, ¿sí? Que ya la aplicación de las buenas prácticas agrícolas no sea una cuestión de algo voluntario, sino que sea algo obligatorio, por lo menos un piso mínimo, que no esté relacionado a los lineamientos de exportación, porque eso, como decía, nos deja fuera probablemente a los pequeños productores y que en general son los motores de las economías regionales o de las economías locales, y estos quedan fuera de lo que son las líneas de exportación. Entonces, las BPA son, o por lo menos parecieran ser, las aliadas imprescindibles para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, pero obviamente, ¿qué pasa? Cuando dejamos para mañana lo que deberíamos hacer hoy, no llegamos nunca a cumplir con la tarea propuesta. Y así, si no implementamos las BPA de forma obligatoria,
no nos estaremos acercando a esto. Por ahí uno lo que plantea es, con la consecución de estos dos objetivos, podemos generar impacto en el resto de los objetivos. Como conclusión, obviamente nos hemos permitido un exceso en cuanto a la amplitud del derecho agrario, pero bueno, sin intención, obviamente, de responsabilizarlo si no llegamos a conseguir estos objetivos, pero entendemos que es necesario poner a alguien como coordinador de las tareas en la implementación de estas buenas prácticas, no solo agrícolas, sino buenas prácticas de consumo, buenos que nos permitan modificar los hábitos de consumo, y en este sentido, las buenas prácticas, si se homogeneizaran y se impusieran obligatoriamente, nos permitirían generar un impacto inmediato en la producción primaria, trasladándose los beneficios a toda la cadena productiva y hacia la inversa, como venía comentando anteriormente. Así que